Libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 8. Si todos podemos abrir. Amén. 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 Bien, voy a dar lectura. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Vamos a ir en oración. Señor, queremos dar gracias por tu palabra leída primeramente. Y darte gracias porque nos permites adorarte. Oh Señor, quisiéramos quedarnos ahí parados, reconociéndote quién eres tú y cómo te has revelado hacia nosotros. Señor, solamente son unos minutos, unos cuantos himnos, unos cuantos cánticos para un Señor, nuestro corazón, nuestros labios se llenan de alabanza hacia tu persona. Tú has prometido bendecir desde lo alto, desde Sion te bendiga. Señor, pedimos a tu bendición sobre la predicación de tu palabra. Habla, oh Dios, y yo escucharé como acabamos de cantarte. Que seamos receptores de tu mensaje y llene, Señor, de gracia esta iglesia, en entendimiento y también en aplicación. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Siempre va a ser un privilegio, un gozo para un predicador dirigirse frente a su pueblo. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera: la verdadera comunión cristiana. La verdadera comunión cristiana. Se cuenta una historia de una familia que fue al cine y cuando estaban entrando todos como familia, el niño por un momento se quedó para entrar al servicio y los padres y los que estaban en cola entraron a tomar los asientos en las salas respectivas en ese lugar del cine. La función iba a empezar, entonces el niño va tras su familia a buscar. Pero cuando estaba entrando a la sala, vio que las luces estaban apagadas y la función estaba empezando y no sabía dónde estaban sus padres, dónde estaban su familia. Entonces el niño empezó a mirar, a preguntarse y a decir: ¿hay alguien que me conoce aquí? Porque en realidad no ubicaba dónde estaban ubicados. Bueno, esto, hermanos, se va a aplicar en esta noche para aquellos que somos el pueblo de Dios. Voy a hablar de la verdadera comunión cristiana. Pablo tiene un corazón pastoral por los de Filipo. Pablo no está con ellos presente, pero su esperanza es estar con ellos, y creo que esta carta poco a poco ahora nos va a ir hablando un poco de lo que es la vida en comunión. Pablo tiene un deseo, como dice el versículo 8, entrañable. Dice: ¿cuánto os añoro a todos? Verdaderamente un pastor tiene que amar de esa manera a sus ovejas, pero también el corazón de las ovejas debe ser de esa manera, hermanos. Si amas a tu hermano, si sirves al Señor, ese sentir debe estar en tu corazón. Y no gritar como ese niño en el cine: aquí alguien me conoce. No pasar como un extraño en este lugar, que solamente venir, cumplir con un rito religioso del domingo y nos vemos el otro domingo y decir: nadie sabe nada de mi vida, nadie me conoce aquí. Eso es lo que es tan extraño hoy día en las iglesias, vamos a decir, más numerables. También puede haber una iglesia pequeña como esta que no sepamos qué esté sucediendo a mi hermano, qué esté sucediendo a mi hermana,
o solamente porque venimos el domingo, nada más. Y ahí que esta ilustración que nos ayuda a cada uno de nosotros. Una iglesia puede estar bien iluminada. Ese niño entraba al cine y todo estaba apagado. Una iglesia puede tener iluminación, una iglesia puede estar bien, vamos a decir, organizada, venir incluso aquí, sentarte, estar presente y al final estar, hermano, desconectados de todos. Y en el fondo usted puede decir, anhelar tal vez, o que alguien le quiera conocer, alguien que aquí me pueda decir o preguntar cómo estoy. Una pregunta de esto es, ¿anhela usted el verdadero compañerismo cristiano? Hemos dicho muchas veces, hermanos, no somos llaneros solitarios, no andamos solos, somos el pueblo de Dios. Ahora, si una iglesia local como esta constituida, hermanos, mientras somos más pocos, deberíamos conocernos más y nuestra comunión debiera ser genuina, porque si fuéramos muchos, tal vez no supiéramos cuál es el apellido, en qué trabaja, qué hacen los hijos de ellos. Entonces, hermanos, este capítulo vamos a ir avanzando o entrando a la iglesia. Ya Pablo se ha presentado como siervo, se dirige a los santos que están en Filipos, que son en Cristo Jesús. Ha llegado a mencionar de los diáconos, de los obispos. La semana pasada un poco hemos referido de la confianza y la seguridad que tienen los creyentes. Y ahora vamos a entrar un poco, voy a inclinar el versículo 6 a lo que Pablo anhelaba para con los de Filipo. Y espero que, hermanos, para los que son miembros de esta iglesia y para los que vamos a decir están postulando a la membresía, puedan entender que este es el patrón bíblico. Cuando hablamos de membresía, hablamos no solamente de ser miembro de una iglesia, que la iglesia te reconozca o que estés en los libros y es todo. No, mis queridos hermanos, nos podemos equivocar. Ahora, esta iglesia debiera, vamos a decir, estallar o crecer en amor. Algo que en mis últimas oraciones ha sido que debemos crecer en amor, porque en un momento me fui percatando que a veces cuando alguien viene no sabemos recibirle, no sabemos atenderle, no sabemos saludarles. Y la pregunta es que esa persona querrá regresar nuevamente. Lo más probable es que no. Es como cuando usted atiende a un cliente. Si usted le atiende correctamente, respetuosamente, amablemente, ese cliente puede regresar a hacerle la compra o pedirle el servicio. Pero si usted lo atiende precipitadamente y no de la buena manera, por más que haya, vamos a decir, una tienda grande o pequeña, si el trato no es correcto, esa persona no va a volver. Normalmente las personas no se fijan en el precio, son pocos, sino en la atención. Bueno, hermanos, esta iglesia, yo voy a decirlo honestamente, hay algo que ha carecido, ha sido amor. Y creo que viene esta serie para hablarnos de que esto debe cambiar en nosotros. El que viene a este lugar debe ser saludado, debe ser recibido. Al menos debemos tratar de entrar en sus vidas, no venir, hermanos, y sentarnos, o el que se sienta se va como no hubiera pasado. Esto nos hace ver como una iglesia fría. Apocalipsis habla de la primera iglesia. Hermanos, probablemente nos hemos acostumbrado a esto. Algo mecánico y el venir, eso es todo. Pero yo diría, después que termine esa persona, ¿querrá volver aquí? Puede ser que la doctrina que se aplique sea correcta, pero si falta amor, de nada vale. De nada vale. Se supone que una iglesia, hermano, ni siquiera es un cine, ni siquiera es un teatro. Por más que la función empiece en un cine, hermanos, por un momento, pero la iglesia, hermanos, es el lugar donde Dios nos convoca.
donde debe hacerse las cosas en orden y donde el amor no debe faltar, donde el amor no debe fingirse. Porque lo que Pablo siente, hermanos, por los de Filipo es eso. Les añora. Hermanos, desde lo más dentro de su corazón, Pablo sentía esto. Y por eso digo, Pablo tiene un corazón pastoral. Ahora, aparte de nuestro problema es que hemos llegado a pensar en la iglesia como un lugar donde más tengo que ir. Si lunes tengo que ir a trabajar, un lugar, y es mi oficina o es mi ruta, creemos que es lo mismo venir aquí. Hermanos, estamos mal acostumbrados. No es así. No es así. Incluso para venir a este lugar haces muchas cosas, ¿no? Te preparas y para ir a trabajar es lo mismo, pero pensamos que es igual. Y no es así, hermanos. Esa idea tenemos que desechar. En el Nuevo Testamento la iglesia es un cuerpo vivo. Sé que este cuerpo tiene miembros y los miembros deben estar siempre vivos, no activos, hermanos. Alguien nos tiene que decir las cosas, a veces para hacerlo, pero hermanos, nuestro cuerpo funciona todo en orden como fue creado. Cada parte de nuestro cuerpo cumple una función, y si nosotros estamos unidos a Jesucristo, entonces Cristo es la cabeza. Y Cristo dice que debemos hacer esto, debe funcionar de esa manera, como un cuerpo unido a Cristo. Ahora, junto con este mensaje, también voy a decir que en una iglesia hay pocos comprometidos y otros que están comprometidos. Cuando desarrollé la serie de Romanos dije, hay unos que aman al Señor, vamos a decir, a un 50%. Hay otros que el Señor para ellos es todo. Están dispuestos todo por la causa del Señor. No importa qué es lo que tienen que padecer, sufrir, invertir o dar. Hermanos, cuando Pablo muestra su amor sincero, nos está revelando su corazón. Y Pablo, en esta carta, ya tiene como 30 años en la fe. Porque él va a decir, prosigo a la meta. Aún no he alcanzado. Pablo ha visto muchas revelaciones, Dios ha operado en su vida para la gloria de Dios y para el bien de otros, y quien no quisiera seguir al apóstol Pablo como ejemplo. Ese zapato pesa mucho, pero es el ejemplo, el modelo de un hombre maduro en la fe. Y aquí, hermanos, tenemos que ir cambiando esa forma de iglesia que estamos viviendo. Cada instrucción que usted recibe tiene, hermanos, esa aplicación. Si en la mañana tocamos un tema sobre la oración, bueno, en esta noche estamos hablando, sí va a hablar de la oración, porque Pablo empieza el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora, no sé si usted orará por su hermano, porque el versículo 4 dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. La lista, cuando una iglesia es pequeña, es poco. Pero la lista, hermanos, es interminable cuando una iglesia es grande. Y hermanos, aquí el ejemplo a imitar a un hombre que ha corrido en la fe. Esta función de orar no solamente es de los ancianos, de los diáconos por la iglesia, sino, hermanos, del cuerpo, de todos los que estamos involucrados en una iglesia local. Entonces, al leer nuestro texto, Pablo nos va a hablar de la comunión que debemos tener los unos a los otros, del compañerismo tan cercano, vamos a decir tan íntimo. Supuestamente tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, yo debiera saber lo que te pasa y tú debes saber lo que me pasa. Ahí, hermanos, donde nos vamos a ver verdaderamente que estamos viviendo la vida cristiana. Ahora, tal vez no nos abrimos tan íntimamente porque no queremos, ¿no?, que sepa lo que nos está pasando. Bueno, hermanos, tienes que orar. Tienes que orar. Yo no puedo saber si tú no me dices nada qué tienes. Y tú no puedes dar nada
si no me preguntas qué me pasa, qué tengo, qué luchas tengo, qué me falta, Pablo, hermanos, nos muestra su corazón aquí. Ahora, la palabra compañerismo, vamos a decir, en las iglesias es un poco extraño. Nosotros hablamos de ser, cuando hablamos de una asociación, implica asociación de varias iglesias. Cuando hablamos de compañeros de trabajo, son mis compañeros. Si hablamos de estar en el ejército, ese ejército tiene que estar juntos. Nadie puede separarse, porque tiene la misma causa, tiene la misma lealtad, la misma orden de cuidarse, de protegerse y de luchar juntos. Hermanos, la iglesia es más que cualquier otra institución, entidad humana, donde tenemos que marchar unidos, donde tenemos que marchar juntos. Y creo que ese lenguaje de compañerismo, voy a decir, es un poco superficial en estos tiempos, porque no vemos la vida de iglesia de esa manera, sea de cualquier trasfondo, origen, color, piel, educación. Hermanos, aquí hay una iglesia donde Pablo es un asiático y la iglesia de Filipos son europeos, por cierto. Hemos ido introduciendo los primeros convertidos en esta iglesia. No, hermanos, cuando hablamos de iglesia, hablamos de que es un equipo, por decir, pero es un equipo donde trabajan juntos. Es un grupo homogéneo. Pero ¿quién logró todo eso? Es Cristo. Ahora, en una iglesia siempre vamos a ver que no funciona así. El predicador puede enseñar esto, pero la realidad es distinta. Siempre he dicho, usted quiere ser miembro de una iglesia, revise la iglesia de Corinto. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otro decía yo soy de Cristo. Hermanos, ¿quién quisiera estar en una iglesia de esa manera? Donde había pecado, donde algunos se creían súper espirituales. Esta iglesia, vamos a decir, tiene algo de semejanza a las iglesias del Nuevo Testamento. En Apocalipsis tenemos una lista de iglesias y Dios reclama de cada iglesia lo que carece. Mi mensaje en esta mañana o esta noche se resume de esta manera: la verdadera comunión, hermanos, la verdadera comunión cristiana significa compartir juntos las cosas de Dios. O el verdadero compañerismo cristiano significa compartir juntos las cosas de Dios. Vamos a ver en esta noche 5 encabezados y quiero empezar con el versículo 3 y 4. Primero, el verdadero compañerismo significa orar unos por otros. Esto es lo que vemos en el versículo 3 y 4. El verdadero compañerismo, hermano, significa orar unos por otros. Porque Pablo no está en la iglesia local así. Pablo está en prisión y Pablo, hermanos, ahí, como dice, en sus cadenas, no dejaba de pensar por los de Filipo. Es algo sorprendente, es algo admirable, sí, pero es algo natural. El gozo que el apóstol Pablo estaba experimentando era real. Incluso desde esta carta el apóstol siempre dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo, ¿qué tienes tú? Estás en prisión, estás en un lugar muy difícil. Dice que Evodia y Síntique se reconcilien. Y en sus oraciones Pablo aquí muestra gozo, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Hermanos, si tú me amas, vas a orar por mí. Y si yo te amo, yo tengo que orar por ti. Ahí radica el verdadero compañerismo. No podemos llamarnos, vamos a decir, cristianos, aunque somos cristianos, y al mismo tiempo no orar por ti. Que tú no ores por tu hermano, que tú no ores por tu hermana y lo hagas con acción de gracia, lo hagas con gozo.
Eso estaba en el apóstol Pablo. Y Pablo habla así de los hermanos en Filipo. Ahora, nuestras oraciones deben ser dirigidas hacia Dios. Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Hay acción de gracias del apóstol Pablo por los hermanos, pero esa acción de gracias es a Dios primeramente. Es una oración sincera. Yo voy a decir personalmente, lucho muchas veces por las peticiones de todos ustedes, y son poquitos. Yo no quiero pensar que ustedes tienen esa lucha. No solamente orar por el pastor, ore por las familias, ore por las visitas, ore por el trabajo, por la salud, ore por el pan físico en cada mesa, que no falte, hermanos. La lista puede ser mucho, pero el Señor conoce. A veces hay una excusa, pero si el Señor ya conoce las necesidades del hermano, ¿por qué voy a orar? No, hermano, hay una responsabilidad. No es algo mecánico. La lista a veces es bueno los días miércoles cuando nos reunimos a orar, tomar la lista. ¿Por qué? Porque nuestras mentes olvidan. A veces con una lista es más fácil orar. Casi mi ejercicio es orar por ustedes en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en mis comidas. Pero yo, hermanos, la instrucción es orar todo el tiempo. Orar sin cesar significa la palabra ahí como una tos seca. La tos seca no es que ahora estás tosiendo. Terminas de toser, vas a volver un momento a toser. Eso es orar sin cesar. Y acordarte. Para Efesios capítulo 6, versículo 18 nos llama o nos invita a orar ahí en espíritu. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debe ser de esa manera, orad en el espíritu, constante, estar perseverando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, es un pasaje que ustedes conocen, dice, orar sin cesar. Otro texto para recordarnos es Romanos capítulo 12, versículo 12, dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, escuche, dedicados a la oración. Dios ha dado este medio de gracia para nosotros. Y si yo te amo y tú me amas, hermanos, significa que debemos orar los unos para los otros. Y no es coincidente, hermano, o casualidad que estas semanas o este mes el énfasis casi en los libros que hemos estado haciendo sobre la oración, si usted se ha percatado. No porque yo lo esté poniendo. El texto nos ha dirigido y el Espíritu Santo nos está, hermano, mostrando que debemos orar más, dedicados. Ahora estos versículos no significa, hermanos, que vas a dejar tu trabajo. No significa que vas a dejar de hacer otras cosas. Hermanos, hay un tiempo para todo. Y ese tiempo es para orar por la iglesia. Y frecuentemente orar por tu vida porque quieres ser útil. Ahora el tema de nuestras oraciones a veces siempre son las mismas. Pero si tú conoces, cada día entras a la vida de tu hermano, vas a tener que orar más por sus necesidades. Y eso significa empatía, eso significa pasar más tiempo. La semana que viene vamos a ver un poco del contenido de la oración del apóstol Pablo, versículos 9 al 11. A veces te puedes preguntar, ¿por qué necesito orar? Si Dios ya sabe todo, si al final se va a cumplir su voluntad soberana. Me preguntas cuál es el punto de todas nuestras oraciones. Hermanos, Dios usa nuestras oraciones para formar su carácter en nosotros. Si nosotros no oráramos, Dios igual va a llevar a cabo su propósito. Pero al orarnos, Dios va trabajando en nosotros. Nos va humillando, vamos a decir.
nos va perfeccionando y es parte, vamos a decir, del método de Dios para cumplir su voluntad soberana. Y de ahí que es una herramienta, un instrumento para que Dios trabaje en nuestros corazones. Los salmos, por ejemplo, nos han enseñado ahí donde hay peticiones imprecatorias, donde usted ora, digamos, para que Dios obre con justicia sobre su enemigo o sobre aquella persona que lo ha lastimado. Muchas veces hemos estado sobre esos libros o esos capítulos y la pregunta es: ¿eso es lo que tú quieres realmente de tu hermano o de tu hermana? Que Dios le haga pagar el daño que me ha hecho a mí. Yo creo que ninguno. No creo, hermanos. Pero si cuando hablamos de hombres que no son de la fe y están atacando a la iglesia, pedimos justicia, que Dios obre con justicia. Dentro de la iglesia puede haber problemas, dentro de su familia puede haber problemas, enojos diarios, pero solamente podemos decir que si es que aprendemos a orar, vamos a aprender a solucionar problemas. Eso todos lo dicen, hermano, todo lo que ha pasado lo saben de esa manera. Versículos 5 y 7. El verdadero compañerismo significa servir a Dios juntos. El verdadero compañerismo significa servir juntos a Dios. Hemos visto cómo desde el primer día, desde que empezamos la serie, cómo Pablo empezó a trabajar en este lugar donde el Espíritu Santo le había llevado, pero también nos muestra que los de Filipo se unieron al apóstol Pablo por la causa del Evangelio. Cuando digo, hermanos, que vamos a servir juntos, significa, hermanos, que vamos a servir juntos. Esto no lo hacen solamente aquellos que tienen un llamado de parte de Dios directamente para el ministerio. El verdadero compañerismo, estoy diciendo, significa servir a Dios juntos. Para el concepto de ser miembro de una iglesia que solo a veces ha pasado por algo como que venimos a cumplir. Nos vemos como el pueblo de Israel, con todos los ritos, con todos los sacrificios, y puede ser una semana muy buena, pero podemos ser como ese niño. ¿Alguien me conoce aquí? Y ahora, cuando hablamos de servir, hermanos, no podemos ser extraños. Yo debo orar por los dones que Dios te ha puesto en ti, para que lo uses. Y tú debes orar por los dones que Dios ha puesto en mí, para que yo lo pueda utilizar cada vez mejor. Es así, hermanos. Tienes una espada. Si no la sabes usar, te puede lastimar, ¿no? Pero peor es que no lo uses. Ahora, esa espada debe afinarse. Entonces, ahí, hermano, donde cuando servimos juntos, hablamos de que todo creyente es salvo para servir a Dios. No hay cristiano que diga: no puedo servir a Dios, pastor. Algo que he aprendido en estos 10 años es que nosotros debemos ver las necesidades de la iglesia. No necesito que otro lo haga por mí. ¿Qué quiero decir? Si tú ves, hermanos, algo que falta en tu hermano, tú súplelo. Si le falta abrigo, dale tu abrigo. Si le falta pan, comparte tu pan. Eso es, hermanos, servirnos los unos a los otros. A veces nosotros hemos cambiado ese enfoque dentro de la iglesia y pensamos que solamente nos tienen que servir a nosotros. Nuestra inmadurez nos hace entender eso, hermanos, que la gente tiene que servirnos a nosotros. Ese concepto no está en la Biblia. No está. Yo creo que muchos han adoptado eso, como algunas empresas que hacen.
Pero nosotros no somos una empresa, hermanos. Lamentablemente muchas iglesias adaptan esto. Y eso lo pueden vertir en libros incluso. Lo pueden vertir en conferencias. Pero todo eso habla de nuestra inmadurez. De que son bebés que no han comprendido. El servicio, hermanos, es completo. Es completo. La iglesia es un compañerismo de aquellos que sirven a Jesús porque Él los compró con su sangre. Eso debe quedar muy claro en nosotros. Aquí Pablo menciona que ellos eran sus compañeros, los que participaban con él. Capítulo 1, versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Escuche, todos vosotros sois participantes conmigo. Hermanos, esta iglesia debe perfilarse en eso. Yo no puedo decir que yo solo voy a luchar por la causa del Evangelio, que yo solo voy a compartir o hacer esto, hermano. No. Cada uno debemos decir que somos participantes, que juntos estamos involucrados en lo que hacemos. Yo sé que hay un tiempo para todo, pero cuando se trata, vamos a decir, en defensa del Evangelio, o cuando hay deberes que cada uno tiene que cumplir, lo tiene que hacer. Y no lo tiene que hacer porque te lo dicen. Tiene que hacerlo con amor. Pablo dice que estos están juntos. Capítulo 1, versículo 29. No solamente en la causa del Evangelio, sino también en el padecimiento, en el sufrimiento. Esta iglesia es joven. Yo espero que de aquí Dios levante hombres y mujeres para que vayan a hacer misiones. Cualquiera de los que están aquí, Dios puede llamarlos. Y ese capítulo del versículo 29 dice: a vosotros, hermanos de gracia soberana, se les ha concedido no solo creer en Él, sino también que sufras por Él. Ese es compañerismo. Es un regalo, sí es un regalo, tu salvación. Pero como he dicho en la mañana, ese regalo, ese paquete implica sufrimiento. Puede imaginarse la iglesia de Filipo, tal vez convocando: ven a esta iglesia de Filipo, aquí vas a sufrir por la causa del Evangelio, te van a perseguir. No hacían esa convocatoria. Uno sabe, hermanos, que cuando viene a Cristo es una vida nueva en Cristo. Tu vida está escondida en Cristo, pero también tu vida, mientras tú vivas en Cristo, vas a ver el propósito de tu llamado. Siempre se hace la pregunta: Dios, ¿para qué me ha llamado? Bueno, para servirle, porque fuiste comprado, dice, a precio de sangre. No creo que la iglesia de Filipo diga: ¿te encantaría sufrir con nosotros? Nadie se hace esa convocatoria. Y si viniera alguien acá nuevo, si quisiéramos decir: mañana vamos a ir, quiero decir, la India, la China, y sabemos que están, o Afganistán, ¿alguien se quiere unir? Nadie se hace esa convocatoria. Hermanos, cuando uno entra a la iglesia, lo que le espera es eso, y no debe sorprendernos. Y si no hemos llegado ahí, hermanos, lo único que queda, les voy a decir, es pedir a Dios que nos prepare para ese momento. Que nos prepare, que no nos sorprenda, porque si no estamos preparados, probablemente vamos a ser como los discípulos, vamos a huir. ¿Qué pasaría si las leyes en este país cambian y no hay libertad de culto? Tal vez no vas a querer congregar, pero siempre vas a tener un grupo reuniéndose en secreto, como decía la iglesia primitiva. Yo no sé si tienes esa identificación en estas dos cosas que hemos mencionado. Hay una milicia, hay una lucha que pelear, donde todos estamos involucrados. Y de ahí que nuestro compañerismo, hermanos, significa al final también arriesgar nuestras vidas. Arriesgar nuestras vidas.
La iglesia cristiana está comprometida entonces, vamos a decir, en un combate mortal. Y es lo que pasa. En todo círculo es atacado, es mofado el nombre de Dios. La verdad, hermanos, se está diluyendo. Debe preocupar de ti la instrucción. Debe preocupar de ti conocer de teología, conocer de la historia de la iglesia. Porque salimos de este lugar, hermanos, el nombre de Dios es pisoteado. Los falsos maestros están constantemente filtrando sus conocimientos en las instituciones, en las escuelas. Y de ahí que nuestro compromiso por la verdad es de todos. No tengo que ser pastor, teólogo, un académico para enseñar, para defender la verdad. No, hermanos, hemos dado una serie como es Judas. A vosotros se les ha concedido defender esa verdad, y hay que defenderlo. Cuando hablamos de ser un pueblo de iglesia confesional, usted tiene que saber hablar de su confesión de fe. Y lo cito porque creo que estoy abriendo esta confesión con el hermano William, como ustedes fue hace años. Y eso no significa, hermanos, dejar la confesión ahí, significa que constantemente hay que estar volviendo a los rudimentos, constantemente volviendo a recordar que eso es necesario para nuestra iglesia. Es necesario confrontar herejías, sí, hermanos. Nuestra lucha entonces está en todo lugar, y Pablo aquí habla de que junto con ellos participan, versículo 7, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquel día no solamente Pablo va a recibir esa corona, Pablo dijo, aquí yo estoy listo, estoy preparado, y me está separado, vamos a decir. Pero también Pablo dice, a todos los que participan por la causa del Evangelio. Vamos a decir, entonces somos llamados a defender el Evangelio, sí. Hay falsos maestros, sí. Los apóstoles lo hicieron, denunciando hasta con nombres. Nosotros somos llamados a confirmar ese Evangelio con lo que enseñamos, con nuestras vidas. Y cuando hay un error hay que confrontarlo. Esa tarea es de la iglesia. Ahora el Evangelio, hermanos, se confirma a través de la iglesia cuando nuestra vida da el fruto de la piedad. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si yo soy salvo, entonces hay fruto de salvación en mi vida. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer este versículo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. ¿Cómo se puede confirmar el testimonio de Cristo en gracia soberana si no es por sus vidas? Se confirma nuestra salvación, sí, pero ahora de que Cristo vive en mí debe confirmarse. Porque supuestamente ahora yo debo vivir la vida de Cristo. Cristo dijo, el que me conoce debe andar como yo anduve. Es una confirmación de que estamos, hermanos, en la verdad, de que el Evangelio se está confirmando, no solamente predicando, enseñando, y podemos luchar juntos. Ahora el enemigo odia la verdad. Tú y yo tenemos que saberlo eso. El punto es que todo cristiano cumple un papel, un rol, sirviendo en el ejército de Cristo. Todos. El Señor te salvó para servir, y servirle no siempre, hermanos, es fácil, ni está libre de luchas y conflictos. Recuérdalo. Voy a repetir, el Señor te salvó para servir, y servirle no siempre es fácil, estar libre de luchas y conflictos. La causa de Cristo debiera unirnos más.
Porque no podemos ser soldados dispersados. Tú peleando tu batalla y yo peleando mi batalla. Es más fácil perder la guerra de esa manera. Ahora, sé que puede haber estrategias, maneras, métodos, pero tienen que ser bíblicas. Tienen que ser bíblicas. Eso nos une. Hemos visto primero, el verdadero compañerismo significa orar y servir a Cristo juntos. Ahora quiero ir a mi tercer encabezado, versículo 6. El verdadero compañerismo significa confiar en la obra soberana de Dios unos en otros. Versículo 6, repito. El verdadero compañerismo significa confiar en la obra soberana de Dios unos en otros. Ustedes se han preguntado, pero si la semana pasada tomé este versículo 6 y hemos estado, ¿y por qué hoy día es desde el versículo 3 hasta el versículo 8? Bueno, en nuestro último estudio vimos esto, de cómo Dios está llevando a cabo nuestra salvación de comienzo a fin. Ahora, quiero ver el versículo 6 desde el ángulo del compañerismo. Por eso nuevamente tomé, yo creo, un poco más en un contexto mayor. Pero si quisiéramos ver el versículo 6 desde el lado del compañerismo, significa, en otras palabras, que puedo confiar en que Dios obrará en la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Eso significa, hermanos, que Dios está haciendo en ti su perfecta voluntad. Dios inició la salvación, Él lo va a terminar. Pero cuando hablamos del compañerismo, no es lo mismo. Porque ese compañerismo se puede romper múltiples veces, no una vez. Y ahí que la vida cristiana para con mi hermano es tan difícil. Y de ahí que tengo que escuchar el lenguaje soporta a tu hermano. Como que eso no queremos verlo. Dios está llevando eso a cabo, sí. Y Dios va a cumplir su propósito, sí lo va a hacer. Pero a veces nuestras diferencias hacen que ese compañerismo sea obstaculizado. A veces en iglesias hay grupos. Solamente acá los de tal barrio, de tal apellido, de tal color. ¿Y quién hizo eso? Es un obstáculo para el compañerismo genuino. En el reino de Dios no hay eso. Todos son siervos, todos son militantes del mismo ejército. Todos tienen la misma causa. No tienes una causa personal. El versículo 6 significa que tú no eres responsable de cambiar a tu hermano, sino que Dios es soberano en cambiar a esa persona. Puede ser que sea un obstáculo en tu vida, pero es Dios quien va a cambiar a esa persona. Pero eres responsable de ministrar en amor y en verdad de una manera tan sensible que no se ofenda, que no se sienta mal. Hasta ahí llegas. Hasta ahí llegas. Probablemente, si puede ser muy duro, vas a perder tal vez la amistad o comunión que tenías antes. Y vas a tener que ganar el doble para volver a ganarlo. Porque no es fácil. Para si un hermano puede ser que esté equivocado, vamos a decir, o puede ser que ese hermano sea un poco inmaduro, o puede ser que ese hermano esté viviendo en pecado, es tu deber decirlo. No es deber del pastor. Si tú ves a tu hermano, dice, ve, habla con él. Y si el hermano se ha arrepentido, has ganado. Pero si tú ves que tu hermano está enseñando herejías, es muy distinto. Si tú ves que si tu hermano no se arrepiente, probablemente tú vas a tener que empezar a guardar distanciamiento de esa persona. Hasta ahí vamos a llegar. Puede ser un pecado muy grave, pero eventualmente vas a tener que separar, porque no está andando conforme a la verdad, en conducta, en instrucción. Pero Dios, como dice el versículo 6, si ha comenzado una obra de gracia en esa persona, Dios lo va a acabar. No es tu responsabilidad, porque Dios lo ha salvado.
puedes estar tranquilo. Pero si el Espíritu Santo te dirige como instrumento, vamos a decir, de reconciliación, vas a tener que hacerlo. Tal vez sentarte con esas dos personas o tres, pero debes confiar al final en que Dios cambiará a esas personas. Versículo 7. La verdadera comunión significa participar juntos de la gracia de Dios. O el verdadero compañerismo, como usted quiera escribirlo. La verdadera comunión o el verdadero compañerismo significa participar juntos de la gracia de Dios. Y Pablo dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Todos somos participantes. Nadie puede excluirse. Y si es que hay un nuevo en la fe, hermanos, se les empieza a instruir, se les enseña desde el momento que llega. ¿Alguien tiene que llevarle la mano? Sí, probablemente, pero no puedo dejarlo solo. Pablo vio a los filipenses aquí como participantes de la gracia con él. Pablo, el perseguidor de la iglesia, había encontrado el favor inmerecido de Dios en la cruz. Como apóstol dijo, yo soy el abortivo. Y Pablo también ha dicho aquí, y cita a él, que son participantes. A estos europeos, cuando yo creo una iglesia compuesta más por europeos que judíos, convertidos, pero habían conocido la gracia de Dios. Por eso los primeros versículos, o versículo 2, habla gracia a vosotros y paz. Habían recibido la gracia, habían recibido la paz. Ahora, cuando somos participantes de una iglesia, significa que hemos sido participantes de la gracia de Dios. En otras palabras, o palabras más sencillas, si usted no es convertido, usted no es miembro de la iglesia, no conoce gracia. Pero cuando más creces en Cristo, te darás cuenta que necesitas más gracia. Por eso Juan tiene un lenguaje, dice que ustedes han recibido gracia sobre gracia. Pablo dice en otra parte que no abusemos de esa gracia. Nosotros necesitamos la gracia diariamente, hermanos, para seguir adelante en Cristo. Pablo encontró esa gracia. Ahora le dice a los hermanos europeos, a los de Filipo, ustedes también han recibido. Y por eso debemos trabajar juntos. Ahora, cuando hablamos de filiación entre iglesias, es un poco más, hermanos, porque se puede cooperar con otras iglesias, pero la causa es el mismo. La causa es el mismo. Pero vernos a nosotros mismos y ver a otros cristianos como copartícipes de la gracia de Dios debe hacernos humildes, debe humillarnos. Pablo se sintió así: yo no merezco ser llamado apóstol. La gracia de Dios lo había humillado al apóstol Pablo. Nosotros podemos decir la misma de: yo no merezco donde Dios me ha puesto. No merezco. Y ahí donde somos participantes de la gracia de Dios. Y Dios nos puede usar, hermanos, vamos a decir, con mayor fuerza, con mayor poder. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que él era el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de todos los santos. Él dice que es el primero de los pecadores. Aquellos que participan de la gracia, hermanos, deben llegar hasta esa instancia. Recuerden, nosotros no somos herederos del reino de Dios por nuestros méritos, es por gracia. Por gracia vosotros estáis en Cristo, dicen las Escrituras. Y cuando tienes compañerismo con otros que han recibido gracia, entonces la vida cristiana es más fácil disfrutar, es vivir juntos. Pero la pregunta sigue: ¿pero por qué es tan difícil tratar a mi hermano, a mi hermano?
Pero hemos respondido, es obra de Dios. Él va a trabajar. Pero lo que no podemos hacer nosotros es tolerar más bien el pecado del hermano. Lo que no podemos hacer nosotros es callar si ese hermano está en pecado o esa hermana está en pecado. Eso, hermanos, significa descuidar. Cuando la Biblia nos llama a confrontar, a ayudarnos los unos a los otros, a superar esas fallas, porque todos hemos recibido la gracia de Dios para ser más pacientes y tolerantes el uno al otro cuando esa comunión es genuina, cuando compartimos juntos las abundantes gracias de Dios en nuestro vivir. Estamos aquí, pero yo no sé de acá 50 años si vamos a seguir juntos, pero mientras estemos juntos debemos compartir, hermanos, esa comunión genuina que Cristo nos ha impartido. Versículo 8, estamos finalizando. El verdadero compañerismo significa afecto sincero unos por otros. Volvamos al texto. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Cristo realmente amó a sus ovejas. Pablo habla aquí de añorar. Estoy diciendo que el verdadero compañerismo o la verdadera hermandad, en el término, vamos a decir, el límite significa un afecto sincero. ¿Quieres un versículo más claro? Pablo dice, tu amor por tu hermano sea sin fingimiento. Pablo llama aquí a Dios como testigo, porque Dios me es testigo. Hermano, te amo, pero no oras por mí. No estamos juntos en las batallas que yo tengo en mi vida diaria. No estamos compartiendo, no estamos viviendo la gracia como debemos vivir. Estamos siendo licenciosos abusando, entonces no puedes decir que me amas. Pero una cosa es decir, pongo al Dios por testigo. Dios sabe, dice el apóstol Pablo, que yo los amo. Bueno, nuestra madurez nos hace sentir eso nos tiene que llevar, vamos a decir, a esas instancias. Mientras un árbol, vamos a decir, madura, va a dar más frutos. Mientras usted esté más años en la fe, va a dar más frutos, porque la semana que viene vamos a hablar de eso, versículo 11, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Cuando estamos aquí entendiendo, Pablo habla de que ese afecto era profundamente. La palabra significa, hermanos, hasta los intestinos o los órganos vitales internos del apóstol Pablo. Venía de lo dentro. Era genuino. Y eso, hermanos, no es fácil. Es algo donde Dios tiene que trabajar. Y si yo no tengo, o yo no experimento eso, pídele a Dios. Dígale, es difícil amar a ese hermano. Es difícil amar a esa hermana. Pero cuando usted va a empezar a hablar con esa persona, Dios va a cambiar eso. Es una clave. Pero Pablo nos enseña esto desde lo dentro de él. Tenía un amor por el pueblo de Dios. Lo mismo dijo de los hermanos de Tesalonicenses. Vamos a leer un pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Esto significa, hermanos, ser miembro de una iglesia, por cierto. Esto es lo que apuntamos en vivir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy hermanos. Yo voy a decir algo sincero, nos quedamos tan cortos de cómo los primeros hermanos se amaban.
Y estoy diciendo al comienzo, yo en esta iglesia ya hace tiempo he notado esto. Nos falta amor. Con las visitas, nos falta amor unos con nosotros. Amor significa es de dos a más personas. No puedo reclamar amor si no doy amor. Pero dentro de una iglesia también vamos a ver, como hasta aquí he mencionado, pecado. Puede ser eso culturalmente o trasfondos, pero eso, hermano, no es una barrera. No es una barrera. Cristo nos ha enseñado a aceptarnos los unos con los otros. Somos hermanos. Eso hizo la sangre de Cristo. Ese no es una etiqueta, no es una categoría, no es un título, hermanos. Es lo que Dios ha logrado con su sangre en cada uno de nosotros. Si se dice de los primeros hermanos en Hechos, los primeros 30 años de la iglesia, los primeros cristianos, ¿por qué seguían a Cristo? Si le hablan a nosotros de que somos hermanos, entonces somos hermanos. Es más que la sangre física que está en nosotros. ¿Y por qué obstaculizar ese compañerismo genuino? Cuando Dios busca lo mejor para el hermano, lo mejor para ti. Y eso significa, como dice Pablo aquí, en el versículo 8 que hemos leído, incluso sacrificar tu vida por tu hermano. Cristo llegó ahí. Él es nuestro hermano mayor. Él se entregó por nosotros. Y a veces nosotros tal vez podemos decir, no, yo no voy a hacer eso por él. Ahí, hermanos, llega el corazón del apóstol Pablo. Y no debe haber obstáculo. Aquí una pregunta difícil, si eres honesto. ¿Cómo puedo desarrollar un amor sincero por un cristiano con quien encuentro difícil estar cerca? No es difícil, sí difícil. Si usted es un nuevo, probablemente se sorprendería esta pregunta. ¿En qué iglesia he llegado? ¿Cómo están hablando de que aquí no se ama? Pero en todas las iglesias tiene esa pregunta. ¿Cómo puedo desarrollar un amor sincero por un cristiano con quien encuentro difícil estar cerca? No es fácil, vamos a decir. Pero hay una solución que he ido citándoles. Es orar por esa persona. Primero ora por ti. Luego ora por esa persona. Traten de comprender el Evangelio. El Evangelio nos une. Hemos visto la causa y la llevamos juntos. Nadie aquí pelea su propia batalla. Vamos a ver en el capítulo 2 que algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda. Entonces empiece con el Evangelio y confíe en que Dios va a hacer su obra de santificación en esa persona. Probablemente, si son infieles, comparten su testimonio. ¿Cómo conociste a Dios? Cuéntale y que te cuente. Porque algo ahí no está bien. Lo entenderán al final. Si los dos son participantes de la gracia, entonces, ¿por qué estar separados? No hay obstáculos. El versículo 8, sobre todo, es enfático. Ámalo, dice, con el afecto de Cristo. El versículo 8 dice: os añoro a todos en el entrañable amor de Cristo. Ama a tu hermano en el amor de Cristo, así como Cristo ha amado. Jesucristo amó a ese hermano difícil. Y tú y yo, ¿quiénes somos para no amar a ese hermano difícil? No solamente nos dedicamos a juzgar, acumulamos pensamientos pecaminosos.
Eso no es, hermanos, vivir de acuerdo a la regla del amor. No de obstáculos, no de marginación. Conclusión: somos llamados a servir porque hemos sido salvados, hermanos. Y puede ser lo contrario. Si hemos sido salvados, hemos sido llamados para servirnos los unos a los otros. Esta iglesia está caminando. Va a haber divisiones, sí va a haber divisiones. Va a haber personas que van a traer tal vez enseñanzas falsas, sí va a haber. Probablemente la gracia se tome como libertinaje en algunas vidas, sí va a haber. Hermanos, ahí tenemos que estar luchando, defendiendo juntos por la verdad. Si el Evangelio es atacado, hay que mostrar el Evangelio. Si la gracia te dice que te ha salvado, pero tú vives una vida liberal, estás abusando de la gracia. Si hay en medio de la iglesia pleitos, enojos, como dije, hay que preguntarnos qué evangelio hemos recibido, qué evangelio ha escuchado, y eso nos va a llevar a estar juntos. Pero si solo asiste a la iglesia y no sabe quién está a su lado, vamos a ser como ese niño. ¿Hay alguien aquí que me conoce? Bueno, somos un cuerpo vivo, hemos dicho. Si hablamos de confraternidad, de hermandad, es que todo eso involucra vivir, sufrir juntos, lo que vamos a ir viendo a través de esta serie también. La vida cristiana no es sencillo, muchos ya lo pueden decir con sus propias vidas. Pero tu hermano debe saber cómo estás viviendo la vida cristiana. Oremos. Señor, te damos gracias, primeramente, por habernos unido a Cristo. Padre, te damos gracias por darnos hermanos, por quienes tú diste tu vida. Te damos gracias por las personas que han participado con nosotros para que cada uno de nosotros lleguésemos a ser parte de este cuerpo, de este ejército del Señor. Gracias por las buenas noticias que llegaron a nuestras vidas, porque otros oraron por nosotros, otros nos comunicaron, y nosotros tenemos también el mismo oficio de poder cumplir esa misión, anunciar las verdades del Evangelio a otras criaturas. Y una vez estar inserto en la iglesia significa vivir la vida en Cristo, significa vivir la vida de Cristo entre hermanos. Señor, nos vemos 3 veces o 4 veces a la semana, y eso. Hay otros que solamente se ven una vez a la semana. Oh Dios, obra en sus corazones, y que nosotros los unos a los otros, por tu Espíritu, Señor, seamos guiados y manera sensible, animar, exhortar, y que si alguien falta, su ausencia debiera dolernos. Debemos buscar, llamar, saber qué ha pasado. Que no nos reclames tú, Dios, que en esta iglesia falta amor. Y si falta amor, Señor, es el día que estás hablando, para que operemos en ese amor entrañable, como Cristo nos ha enseñado y ejemplo nos ha dado. Gracias, oh Dios, por tu palabra. En Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Señor, los bendiga, hermanos.